Biblias en Daniel capítulo 3, que es el texto que vamos a ir avanzando a lo largo del día. Bueno, a lo largo de la mañana esperemos, y a lo largo del día sí nos extendemos un poquito más. Bueno, os veo todo muy lejos. Si os queréis, os podéis poner más cerquita. Si queréis, si no, quedaos donde estáis, tampoco pasa nada. Daniel capítulo 3. Y bueno, ¿cuántos estamos dispuestos a que Dios nos hable y a pasar un buen rato con Dios y seguir aprendiendo cada día y más de la palabra? Bueno, 2 personas de 6. Vamos mejorando. Los demás, si no queréis aprender, no pasa nada. Ya considero que estáis más sabidos. Bueno. Ya espero que todos tenéis texto. Los que no hayan traído las Biblias, pónganse al lado de algún cristiano que las traiga. Y bueno, vamos a ver el capítulo 3 de Daniel, del 1 al 18 exactamente. Y bueno, 2 de 3 no está mal, que quieren pasar un buen rato, seguir aprendiendo de la palabra. Lo mismo dijeron también los de la iglesia de Macedonia con Pablo. Y Pablo al final se extendió hasta la medianoche. La última vez que hice esta broma yo me extendí también casi una horita, así que esperemos que no llegue hoy a la medianoche, vamos con tiempo, somos de mañana hoy. Así que bueno, el tema de hoy es acerca del mundo, la adversidad, la fe, temas que a todos no nos pasa nunca, eso de tener traumas, adversidad, tener un poquito de fe. Bueno, de la fe algunos sí, otros no, pero bueno, muchas veces pasamos por muchas dificultades, por varios traumas, y muchas veces pensamos que nuestros problemas son un mundo y la verdad es que no. Y es que la vida, tristemente, va por niveles, va por primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto, y en nuestra vida como cristianos suele pasar lo mismo. Muchas veces estamos atascados en un problema, una dificultad, en primero de cristianismo 1, y siempre tropezamos con las mismas cosas, caemos con lo mismo, y decimos, Señor, ¿por qué nos pasa esto siempre? No sé qué, pero es que nos va a seguir pasando hasta que no lo superemos mediante la fe, la palabra, la comunión con Dios, y hasta que no pasemos a ese segundo nivel, a esa secundaria. Y ahí nos pasarán más problemas, nos pasarán mayores traumas, y así hasta que lleguemos al bachiller bíblico, a la universidad bíblica, y así hasta que estemos definitivamente en la gloria de Dios. Y es que muchas veces nos pensamos que nuestras situaciones, nuestras preocupaciones son nuestros problemas se nos hacen un mundo, hasta llegamos a pensar que valía más estar muertos que nuestros propios zapatos. Y nuestros protagonistas de hoy, los que ya se hayan avanzado y hayan visto el título en negrita y hayan hecho un poco de spoiler, ya habrán visto de qué va el tema. Y nuestros protagonistas que vamos a ver sí que también podrían pensar que sus problemas se hacen un mundo, que más valdría estar en otro sitio que en sus zapatos ahora mismo. Y vamos a ver cómo poco a poco un problema, una gran dificultad se puede transformar en una mayor bendición. Hay una frase muy común que dice, que bueno, se abusa mucho de ella, pero es que es verdad, que dice que podemos contar siempre a Dios en nuestras oraciones lo grande que son nuestros problemas, o podemos cambiar la actitud y decirle a nuestros problemas lo grande que es nuestro Dios. Bueno, sin extendernos más, vamos a abrir las Biblias en Daniel capítulo 3 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así. Todos tenéis Biblia, ¿no? Supongo. Vale. No, porque me saltaré, hay algunas partes que son muy extensas y me saltaré un poquito. ¿Vale? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, es decir, de 30 por 3, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reuniesen
pues todo el mundo, concejales, ministros, alcaldes, regidores y todos los altos funcionarios de las provincias, para que viniesen a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar, con la cual fueron reunidos pues todo el mundo, otra vez, tesoreros, consejeros, alcaldes, consejeros y funcionarios de todas las provincias y consagrasen a la consagración de la estatua del rey Nabucodonosor que había hecho levantar, y se presentaron ante la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Es un poco tragalengua los tres primeros textos. Si luego lo aprendéis de memoria, a lo mejor podemos hacer hasta un concurso bíblico de quién lo dice más deprisa. Pero de momento vemos que, en primer lugar, todo sucede en Babilonia, en la provincia de Dura, que me imagino que ahí no habría mucho césped. Pero bueno, podríamos empezar a preguntarnos ¿qué es Babilonia? Felicidades, Ezequiel. Y es que Babilonia en la historia no solamente eran los malos que vemos en las historias de la Biblia, de Babilonia, muy malo. No, vamos a ver paso a paso qué era Babilonia, así a modo de introducción. Y es que no solamente eran los malos de esta historia o de otras historias, sino que Babilonia era el mundo entero. Era la potencia, digámoslo así, que en nuestras palabras, que conquistó todo el mundo conocido. Es más, en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, que muchos sabréis, Nabucodonosor, el imperio babilónico, era la cabeza de oro de aquella estatua. Y nosotros, que a lo largo de la involución humana, hemos llegado a ser los pies, que eran una mezcla de imperios fuertes y beligerantes, el hierro, con imperios más humanistas y de izquierdas, el barro. Así que la humanidad desde esa época hasta aquí no ha evolucionado, sino totalmente lo contrario. Vemos también que Babilonia eran los grandes creadores de la civilización, digámoslo así. Pues después de la civilización egipcia, eran los creadores de los grandes zigurats, de la maravilla del mundo antiguo de los jardines colgantes, eran pioneros en medicina. Hasta la primera ley antes del Código Romano era el Código Hammurabi, que tenía más de 282 leyes. Y eran leyes buenas, no como las de hoy en día. Eran leyes de que si un cirujano estaba operando a un paciente y el paciente se le moría, al médico se le cortaban las manos. Así que al médico que tenía las dos manos era buenísimo. Y el médico que no tenía las dos manos, pues más estropicio no podía hacer. Los arquitectos también. Si un arquitecto construía un edificio y se desplomaba, el arquitecto tenía que correr la misma suerte que el edificio y era ejecutado. Así están las pirámides hasta el día de hoy, que siguen existiendo. Era una época de gloria, de avances médicos, de seguridad y paz. Era, digamos, como el sueño de Nabucodonosor, la época de oro de la humanidad. Hasta los más conspiranoicos dicen que fueron los fundadores de las tribus olmecas de Centroamérica, que hasta llegaron ahí. ¿Dónde estaba Babilonia? Babilonia emergió entre el río Tigris y Éufrates. A día de hoy sería la provincia de Irak, Irak, en la zona de ahí. Ahí mismo fue donde nació la primera ciudad del mundo, según el Génesis, donde Nimrod se enfrentó a Dios en aquel intento de sublevación. Y vemos donde también allí en el Apocalipsis será donde se acabe la última Babilonia económica. Vemos que si lo tuviésemos que extrapolar al día de hoy, Babilonia no sería el mundo en que vivimos, sino sería toda la sociedad, todo el conjunto de lo que nos rodea. Personas, economía, política, leyes. Y por tanto, para saber qué nos está diciendo Dios en esta sociedad, debemos de preguntarnos en el texto ¿qué es la multitud y qué es la estatua? Vemos que Nabucodonosor hace dos cosas en estos tres primeros versículos. Vemos que hizo una estatua y hizo que se reuniesen. La multitud, ¿qué podrían ser aquí? Vemos que eran desde los altos mandatarios hasta los más pequeñitos. Así que la multitud sería las naciones, las gentes que viven con su día a día. Estarían ahí
todos congregados en sus preocupaciones, dejándolas a un lado para hacer lo que se demanda a la borregada que hiciesen. Luego tenemos la estatua, que por un lado simbolizaría en aquel contexto la gloria y la soberbia del caudillo Nabucodonosor, o la tiranía o la esperanza de lo que podría llegar a ser esa civilización. Muchas veces se nos dice que los políticos que gobiernan son el reflejo de la sociedad, y si tenemos una sociedad enferma, tendremos políticos enfermos. Y es que la estatua de Nabucodonosor que hizo levantar es un tema tan actual como a día de hoy. Y es que muchas veces no nos enteramos a ciencia exacta, pero seguimos nosotros levantando muchas estatuas. Tenemos estatuas o imágenes en casa en la cual reunimos a toda la familia para que se sienten y nos estemos tranquilitos viendo lo que esa pantalla, esa estatua nos dice. Otros dioses que tenemos o estatuas que tenemos o que nos tienen amordazados muchas veces son el dinero, el llegar a fin de mes, incluso la Coca-Cola y el café, en plan de, no sé si habéis escuchado de, es que yo sin un café no puedo empezar el día. Pensaba que lo que necesitabas para empezar el día era una buena comunión con Dios, pero bueno, si es el café, es más facilito, pagas 1,5 €, te lo bebes y tiras para adelante. Otras estatuas pueden ser el deporte, la comida, el alcohol, el sexo, o hasta los problemas, la depresión y la ansiedad. Muchas veces son nuestras estatuas. Claro que sí que muchas veces podemos estar deprimidos o tristes, pero cuando dejamos que los sentimientos y nuestras emociones nos gobiernen, estamos haciendo que ocupen el lugar que Dios debería ocupar en nuestra vida. Incluso muchas veces la iglesia, la religión, puede convertirse en nuestras estatuas a quienes rendimos obediencia ciega y nos sumergimos en las tradiciones antes que poner a Dios por encima de todo. Si seguimos y si por sí estas estatuas no fuesen suficientes, vamos a ver que entre toda esa multitud, entre esa estatua, se levanta un emisario que dice lo siguiente, versículos de 4 a 7. Dice lo siguiente: entonces un heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones, lenguas, se os ordena que al oír el son de un porrón de instrumentos, piano, pandereta, batería, ya hemos acabado en esta iglesia, de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Versículo 6. El que no se postre en adoración, esa misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador, por el cual en el momento que los diversos pueblos oyeron el son de... Venga, esta vez vamos a enumerar: corneta, silbato, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música. Los pueblos de toda nación y lengua se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Bueno, más cortito aquí que los ministros. Y antes de ponerme a decir qué simboliza cada instrumento o cómo era, porque no acabaríamos nunca, vamos a ver que el edicto tiene dos funciones. La función principal es: se os ordena a todo el mundo seguir la corriente, hacer lo que el caudillo ha ordenado. Y era en plan de... Nos arrodillamos un poco cuando suena la música, en plan coreografía, y luego que empiece la fiesta, despipote y todo lo demás. Porque no solamente la oración, las fiestas en honor a reyes y esto duraban días y eran fiestas de perdición, básicamente. Y el primer punto es: se os ordena seguir la corriente, es decir, no alteréis el transcurso de vuestras vidas. Venid, no cuestionéis, no penséis, solamente seguid vivos, pasad el día a día y tranquilos, que lo que hay aquí es fiesta. No sé si habéis visto la película de 300, que aparece en una cena Jerjes que le dice a Leónidas: arrodíllate y te voy a dar todo esto lleno de fiesta, todo es imperio, vas a ser el caudillo mío de Grecia. Y más o menos era un poco similar a la cena. O el todo va bien mientras sigas las reglas del juego. Es como los que hayáis visto la película Matrix, las viejas, no la nueva, que aún no la he visto, que parece al principio como que Neo se está saliendo del sistema, que es como si fuese un virus informático,
Pero no, al final es que el Matrix lo que es el virus, es lo que está contaminado. Y Neo se da cuenta del mundo que vive es un mundo que es irreal. O la película última de Netflix, de No mires hacia arriba, que cae un meteorito, va a caer un meteorito al mundo y todo el mundo hace como que no pasa nada con negocios, con sus cosas, sus quehaceres, y no importa lo que vaya a suceder. Y es más o menos lo que nos ha implantado el pecado y las huestes espirituales, el seguir la corriente, no cuestionéis, no penséis, vivir el día a día como si no pasase nada más y como si no hubiese un mañana. Y luego, por otro lado, del mismo edicto tenemos la condenación del mundo, de un mundo gobernado por el maligno, que nos mantiene ocupados con sus edictos, con hacernos creer que no hay libertad, de que hay que luchar por nuestras libertades, que no sé qué más libertades hacen falta, que nos venden la idea de que si hay amor todo vale, cuando la Biblia dice que el único amor que vale es el amor de Cristo por la humanidad, que nos vende el mundo también que apiadarse del dolor de aquellos que están en los hospitales es piedad, cuando la Biblia dice que matar a alguien es asesinato. También nos vende la idea de que si no tiene nombre no es humano, cuando la biología nos dice que cuando ya tiene un ser código genético humano ya es humano, y es más, en la Biblia hay varios fragmentos que hasta David dice mi embrión vieron tus ojos. Vivimos en un mundo también que nos vende ideas que son insostenibles. El otro día, el viernes, el tema también de evolución y ciencia, que al fin y al cabo sería como fe contra fe, porque no hay nada que se haya demostrado. En esto tengo un conocido que da charlas y esto, y ante una facultad de filosofía, pues hizo una pregunta: ¿qué creéis que fue antes? ¿Como el huevo y la gallina, pero el hombre o la mujer? Y todos al final preguntaron y dijeron: no, hombre, evidentemente la mujer, porque todos venimos de la mujer. La Biblia dice que lo primero fue el hombre, y la genética dice también que lo primero fue el hombre, porque el hombre tiene cromosoma X y Y la mujer tiene XX, por lo tanto genéticamente sería imposible que primero hubiese sido la mujer. Y vemos como este mundo nos mantiene tan enfrascados en tonterías, tenernos con los ojos vendados sin mirar hacia arriba, como en aquella película, para que no nos enteremos de la realidad tan triste que pasa al lado nuestro. Vemos, para no extenderme más, salto unos cuantos parágrafos que tenía y vamos al versículo 8. Dice: con tal motivo, versículo 8 de Daniel capítulo 3, se acercaron en aquel momento algunos varones caldeos que acusaron maliciosamente a los judíos. Tomando la palabra, dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta, del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música, se postre y adore a tu estatua de oro. Y el que no se postre en adoración será arrojado dentro del horno de fuego abrasador. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran a tus dioses, ni han adorado a la estatua de oro que hiciste levantar. Entonces Nabucodonosor, en cólera y furor, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Vamos a ver, esto también lo vamos a desglosar en muy pocos puntos, que se puede sacar mucha chicha de aquí, para casi este texto sería para un estudio, pero vamos a centrarnos en quiénes eran los hombres aquellos. Los de nuestra historia, Sadrach, Mesach y Abednego. En primer lugar, esos cautivos que se habían intercambiado de la conquista de Israel eran de linaje real. Es decir, eran originarios de otro mundo, de otra parte, traídos a Babilonia bajo esclavitud, criados como babilonios, en los cuales ellos en su vida anterior habían conocido a Dios y tuvieron la esperanza, que es lo mismo a la fe, de que Dios era más grande que todo lo que estaban viendo en ese momento. ¿No suena de algo lo que acabo de decir?
En Primera de Pedro, capítulo 2, vemos lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos serán los hombres de nuestra historia. Estos podemos ser cada uno de nosotros cuando el mundo con sus fauces nos intenta dar un buen bocado. Y ahora vamos a ver la acusación de aquellos babilonios, de aquellos varones caldeos que acusaron a los escogidos de Dios. Y es que en primer lugar repasemos un poco la historia. Estaban en la llanura de Dura, de Babilonia. E imaginaos que sois sátrapas. Un sátrapa era un gobernador de una provincia, y no provincias pequeñas como Barcelona, Gerona, Tarragona, sino provincias babilónicas, es decir, la provincia de Egipto, la provincia de Aria, de Patia, de Media, de Armenia, de Asiria. Si nos imaginamos, España sería una provincia más de Babilonia, o sea, era gente muy importante y con mucha influencia y poder. Y tú eres un caldeo 100% de 8 apellidos caldeanos, de pura raza, y vienen unos judíos que han sido esclavizados y los ponen a gobernar no la provincia de Madagascar, no, la provincia de la capital del imperio, de Babilonia. Y entonces es cuando yo creo que un poco más por envidia y vamos a quitárnoslos de encima a ver si ascendemos, levantan una acusación también que no era para nada falsa, era una acusación legítima con una advertencia previa. Bien podían haber dicho estos varones, en lugar de quedarse de pie, que habían tenido una baja por enfermedad y que no podían acudir. Pero mentir también está mal. Entonces vemos que en esa amenaza, en ese edicto que habíamos tocado, se había pedido de muerte. Dijeron que serían arrojados en un horno de fuego. Y el horno de fuego sería aquel mismo horno donde se fundieron aquellos metales para hacer la estatua, es decir, si la estatua era de 30 metros de altura por 3 de alto, imaginad que el horno a lo mejor no era como el de la vajilla que tienes en casa, sino sería un horno como toda esta iglesia de ancha y grande. Paradójicamente, donde empieza la historia de la creación de la estatua, sería donde acabaría la historia de estas 3 personas. Sigamos leyendo a ver qué sucede. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, ¿es verdad que vosotros no rendís cultos a mis dioses ni habéis adorado la estatua de oro que hice levantar? Ahora pues, al oír el son de la corneta, del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho? Os irá bien, pero si no la adoráis, la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Entonces Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Pues toma, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, existe y tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y de tus manos. Amén. Y aunque no lo haga, no, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Viendo todo este texto, el rey se entera por los chivatillos de que hay 3 personas, nuestros 3 protagonistas, que no adoran a la estatua. Y el rey dice: ostras, pensar que en la conquista el rey invierte 3 años de su tiempo dándole las mejores comidas, la mejor educación, enseñando. Eran 3 como universitarios pagados por el Estado, que luego se había puesto como funcionarios. Y así que el rey dice: ostras, son estos 3, pues bueno, les voy a dar una oportunidad de defenderte. Me he enfadado, pero no tanto. Y entonces ellos incluso tenían ahora la sartén en el mango y decir: no, rey, si esto es una acusación falsa, esto están hecho perder de tiempo porque quieren nuestras cabezas, matarlos a ellos. ¿Y a quién iba a creer más el rey? ¿A los propios sátrapas de Babilonia, de la capital, o a unos sátrapas de Madagascar y de vete tú a saber dónde? Es decir, ahora la cosa se ponía bastante tensa. Y me imagino a ellos también hablando así
en su sala de descanso, dice que vendría de guardia, oye, Nabucodonosor ha dicho que vayas para allá. Y ellos pensando, ostras, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué decimos? Imaginar la cabeza cómo estarían dándole vueltas a todo, pensando, ahora según lo que diga yo, o mi vida se extenderá por 50 años más o mi vida ya se acaba aquí. Y me imagino que esos tres valientes se harían buena compañía, se harían piña entre ellos y serían una comunidad, que eso es lo que tendría que ser la iglesia, tendría que ser gente de comunidad, de buena compañía, que los problemas de uno fuesen los problemas de otro, que cuando vayan a decapitar a alguien sea que nos decapitan a todos, y no por el contrario ser cenizos. Imaginaos que Abednego fuese un cenizo y, ostras, Dios nos ha abandonado, nos van a matar, hay que huir. Los cenizos contagian a los demás de su negatividad, de su mala cabeza, y la historia hubiese tenido un fin muy distinto. Y esto también nos tiene que hacer un poco reflexionar en cuanto viene la adversidad a nuestra vida, en qué hacemos, en qué pensamos. ¿Somos sal, somos luz? ¿Debemos o somos aquello que da esperanza en medio del caos, en medio del miedo que nos envuelve? ¿O somos los que se dejan llevar por la adversidad y contagian de más miedo a la sociedad y a los hermanos? Ya sea, yo a veces cuando hablo con gente que sabe que soy cristiano y me pregunta acerca de lo mal que está la cosa, intentando buscar esperanza por el tema del COVID, de Ucrania y todo esto, yo digo, no, si es que van a venir cosas peores y todo. Y se me quedan así, pero luego añado la gran muletilla, digo, pero yo confío en que Dios va a venir y va a salvar a su pueblo. Y confío en que Dios va a dar salvación a todo aquel que crea su nombre. Es decir, nosotros sí que tenemos una esperanza para todo lo que está pasando. Y estamos llamados a ser de influencia positiva, digámoslo así, en este mundo en que vivimos. Estamos llamados a ser los que provoquen los cambios en nuestros círculos de confianza. Llamados a ser como Daniel, como Nehemías o Elías y Eliseo. A ser referentes también como los ejemplos que se ponía nuestro hermano Ángel el otro día, de Pascal, Newton, o incluso hasta la propia Isabel de Castilla, que abolió la esclavitud, que mientras los ingleses en el norte de América estaban masacrando tribus indígenas, Isabel dio consideración de personas a los nativos, hizo universidades, incluso hizo que la lengua criolla se diese en las universidades. Fray Bartolomé de las Casas también, que fue nombrado el protector de los indios. Henry Durant, que fue también el creador de la Cruz Roja. John Newton, que no sonará el nombre, a algunos les sonará el apellido Newton, pero no tiene nada que ver. Era un inglés que comerciaba con esclavos, y cuando recibió a Cristo, del quebranto que tuvo, le salió la famosa canción de Amazing Grace. Tenemos también Gregorio Mendel, padre de genoma humano, de código genético. William Wilberforce, que llevó a las cámaras de los comunes la abolición de la esclavitud y lo consiguió en 1807. Más gente como Agustín de Hipona, el maestro de la gracia, Martin Luther King. Volvemos a la Biblia, tenemos a David, que David no era el encargado para luchar contra Goliat, David era un Minnundi. Cuando se escogió al rey Saúl, dice que era el mejor hombre de todos los que había en Israel, era el más valiente, más fuerte, el más listo, era el hombre conforme al corazón del hombre. Y no, David era un hombre de fe como estos tres varones, y fue el que derrotó a Goliat. Tenemos José también, el pequeño de los hermanos, que fue el que Dios utilizó para salvar a su familia. Tenemos a Rahab, a la sierva de Naamán, a Josías, a un rey de 8 años, pero pocos reyes fieles a Dios como él. Estamos llamados, hermanos, a ser aquellas Biblias vivientes que puedan contagiar a los demás del amor de Jesús. Vemos que en el texto se les da a nuestros tres héroes una última oportunidad de arrepentimiento.
Y ellos en rotundo, supongo que hablaron en consenso mientras iban a la audiencia, se negaron a recapacitar sobre el asunto. Ellos sabían quiénes eran y quiénes estaban llamados a ser. Y dentro de esa llamada, ellos sabían que nuestra vida le pertenece a Dios. Ellos tuvieron un claro mensaje cuando fueron al Salón del Trono. Nuestra vida es Dios, Dios es real y en Dios confiamos. Ellos confiaban en las promesas, por ejemplo, en Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de fuego de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Y ellos sabían que el plan de Dios no había acabado para entonces. Ellos sabían que Dios tenía un propósito aunque Israel hubiese caído. Ellos sabían que en los cargos que ellos tenían podían ser de buena influencia, como Daniel o Esdras en aquella época estaban teniendo. Ellos sabían que podían salvar al pueblo como sucedió con el caso de Esther. Y sabían que Dios tenía potestad para sacarlos de ahí. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero también sabían, por otro lado, en que Dios podía prescindir de ellos en cualquier momento, que ellos no eran ni especiales ni únicos, y que si ellos definitivamente iban a acabar sus días en ese momento, Dios podía salvar a su pueblo prescindiendo de ellos en cualquier momento. Que aunque Dios no les salvase de las llamas de ese horno de fuego, sí que salvaría sus almas de un horno de fuego en la segunda muerte. En Mateo 13:42 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no la pueden destruir, más bien temed a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el horno de fuego. Y es que de esta historia podría seguir predicando mucho más tiempo, hay muchas cosas más que decir y mucho más aún que aprender, pero esta historia tiene un final y os invito a que el final lo leáis en casa. Pero hay muchas historias semejantes a estas que pueden ser las que te sucedan en tu vida o en mi vida, que aún no veamos el final ni sepamos cómo acaban. ¿Qué decir acerca de esto? En que no nos dobleguemos, que no saquemos de nuestras vidas el lugar que le corresponde a Dios, que quitemos a todas las estatuas, no dobleguemos nuestras rodillas y pongamos la imagen de Dios, que es la que vale por encima de todo. Que aunque nos consuma las llamas de este mundo, confiemos en que Dios nos hará salvos de pasar por ello, o no, como en el caso, no os voy a hacer spoiler, ya leéis el final en vuestras casas. Pensemos que el mayor milagro de salvación divina es el sacrificio en la cruz de Calvario, de cómo nos salvó de pecado, de su esclavitud y de ese tormento eterno futuro. Que hay aún mucha gente muerta en vida, como en las películas estas de zombies. Así está el mundo. Nosotros tenemos la suerte de que Dios insufló aliento de vida sobre nosotros, nos dio una gracia inmerecida, y nosotros no tenemos que caer en miedo ni en desánimo, sino hacer que esa gracia inmerecida que hemos recibido se esparza por todo el mundo. Debemos de confiar en Dios por encima de todo. Pensad que en la historia de cuando Jesús se quedó dormido en la barca, solamente pasó una vez, solamente hay un relato de eso. ¿Y por qué? Porque ahí aprendieron los discípulos que ya podía caer un tsunami, ya podía ser el fin del mundo, que mientras Jesús estuviese ya, sea dormido o despierto en la barca, ellos podían estar jugando a las cartas confiados de que su suerte estaba en manos de Dios. Solamente, hermanos, para acabar, confiemos en Dios, creamos en Él y hallaremos el descanso y la paz que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que tú nos guardes y nos bendigas, Señor, que nos protejas de toda aquella adversidad, Señor, que muchas veces no sabemos cómo afrontar, no sabemos si tirar a la izquierda o derecha, Señor, pero te pedimos que tú nos des aquella valentía como le diste a David, Señor, que
nos des la sabiduría que diste a tu siervo Salomón, Señor, que nos des esa visión celestial que tenía tu siervo Eliseo, Señor, de cómo ver cómo esos santos ángeles están acampados alrededor de los que te aman, Señor. Y te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, en nuestro día a día, cuando pasemos en pruebas o dificultades, Señor, que tu callado y tu voz sea quien nos guíe y nos oriente, Señor. Te pedimos que nos des también el coraje y la valentía para ser esos hombres que se pongan de pie en medio del mundo, Señor, e indiquemos con los brazos abiertos hacia dónde debe mirar la gente, Señor, que no es hacia una estatua ni hacia las estatuas que levanta este mundo, Señor, sino es hacia ti, Señor, el único camino hacia la vida, Señor. Gracias por los hermanos de esta iglesia, Señor, y de las iglesias vecinas, y te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes y nos alientes, Señor. Gracias por todo en tu nombre, amén.